Pero en fin. Estoy aquí con Mauricio Martínez de Mesa, que es socio líder en Tax Controversy de Deloitte, o sea, todo tipo de controversias que tengan que ver con el pago de impuestos, que es un asunto, miren, por eso se llaman impuestos. Si todos estuviéramos felices con la idea de pagar impuestos, no se llamarían impuestos, se llamarían voluntarios. Exacto, pero así es, pero después de todo, sí tenemos que madurar en nuestra relación con la autoridad que busca el pago de las contribuciones. Exactamente, Pedro, y ese es el tema clave, ¿no? La generación de una cultura fiscal en este país. Antes que nada, muchas gracias por tenerme en tu programa, es un honor. Es un honor, pero ese es el tema clave, lo que acabas de comentar. La relación tributaria que existe entre el SAT, cuya labor es recaudar, claro, y entre el particular, cuya obligación constitucional es pagar impuestos. Si en este país existiera mayor cultura fiscal, probablemente la actitud de las autoridades sería una actitud distinta. Hoy por hoy, la relación jurídico-tributaria es una relación muy descompuesta. La autoridad fiscal no confía nada en el contribuyente y el contribuyente le tiene un terror, un miedo casi reverencial a la autoridad fiscal. Y eso genera... ¿Y tampoco confía en la autoridad fiscal? No, tampoco, ¿no? Y eso genera un ambiente poco promotor del correcto pago de impuestos. Si tú combinas este escenario, Pedro, con una reforma fiscal sumamente recaudatoria y lo combinas con una caída en los recursos petroleros, generas la tormenta perfecta, es decir, un ordenamiento fiscal que castiga al empresario, que eleva la tasa de impuestos, que nos quita deducciones, y la necesidad del órgano recaudatorio de este país para generar más impuestos. Que esa necesidad ahí está y prevalece. Y oye, para generar más impuestos, que proporcionalmente no tenemos una generación sana de impuestos como sociedad completa, proporción sobre digamos lo que sería el gasto general del país, la proporción es muy pequeña y muy concentrada. Sí, fíjate que el tema de la concentración que tocas es un tema interesante. El administrador general de grandes contribuyentes hace un par de días daba una entrevista en donde dio un dato bien interesante. Fíjate que esperan recaudar, según este funcionario, Oscar Molina, 2 billones de pesos en 2015. 2 millones de los nuestros. De lo cual 1.4 billones se pretende recaudar de los grandes contribuyentes, el 70%. Otra vez tenemos un universo muy pequeño de contribuyentes sosteniendo prácticamente el la tributación. 3/4 partes de la recaudación que este país porque no podemos olvidar que, digamos, en una economía como la nuestra, el 60% de la expresión económica del país en términos de la población económicamente activa está en la informalidad. Es correcto. Y hablando de la informalidad, daba el SAT otros datos que dio a conocer el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El total de contribuyentes en este nuevo régimen de incorporación fiscal, que es el de los pequeñitos, es de 4.3 millones de contribuyentes. De ahí, los nuevos son prácticamente 900,000 en números del SAT. En términos de números pareciera ser un dato interesante, pero la recaudación que estos contribuyentes representan es mínima. Y estos son los que se incluyeron en el régimen de incorporación. Fuera de estos, hay una cantidad importantísima de personas físicas y morales que generan ingresos, que debieran estar pagando impuestos y que no los pagan. Entonces, tenemos otra vez la atención del SAT centrada en los contribuyentes que ya hoy pagan impuestos, Pedro. Ya hoy pagan, y pagan muchos, ¿eh? Y eso es lo que tiene que ver con el tema de perderle el miedo al SAT, ¿no? Si tú eres un contribuyente que paga impuestos, sí o sí vas a tener al SAT encima, sí o sí. Si eres un contribuyente que paga impuestos y eres ordenado, es probable que la libres. Si eres un contribuyente que paga impuestos, pero que por alguna razón el tema de control lo tienes descuidado, cuando te caiga el SAT, vas a acabar sufriendo liquidaciones que aumentan la cantidad de impuestos que tendrías que estar pagando. Por lo tanto, la caída en los ingresos del petróleo, con una reforma sumamente estricta en términos de recaudación, la fiscal, genera la necesidad del SAT, del órgano recaudatorio, Pedro, de centrarse mucho más en ejercicios de facultades de comprobación, en auditorías, en alargar devoluciones de impuestos. Las personas físicas... ¿Hay una justificación para que se alarguen las devoluciones del IVA, por ejemplo? Mira, la justificación que da el SAT es que está estableciendo procesos de conocimiento del contribuyente. Entonces, cuando pides tú una devolución, el SAT está diciendo, oye, pero no te conozco muy bien, antes de devolverte déjame ver si tus operaciones son de a de veras, si tus saldos a favor son de a de veras, y esto te lleva hasta un proceso de 2 años.
Existen contribuyentes en este país a los que se les deben 2 años de IVA. ¿Pero eso no quiebra una empresa? Pues, sin duda, sin duda. Muchas empresas en este país viven del flujo del IVA. Claro, cuando detienes esa maquinita, pones a las empresas y a los contribuyentes en un problema grave. Yo te diría que 7 de cada 10 solicitudes de servicio de atención con el SAT que tenemos en la firma tienen que ver con resolver problemas de devoluciones. Sí, claro. Entonces, ahí hay un atorón fuerte que es de varios cientos de miles de millones de pesos y que ha traído en algunos sectores cambios de reglas. Porque, por ejemplo, el IVA aplicado a importaciones temporales que no había, por ejemplo, en la industria maquiladora para la exportación. De repente te viene un cambio de regla y un coreano o una empresa japonesa que hace un proforma para el desarrollo de los próximos 5 años, simplemente no puede planear. Claro. Porque no hay forma que fiscalmente le justifique este cambio. Yo recuerdo una vez que me decía aquí en una entrevista el que fuera secretario de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Volcker, que decía: en economía, no surprises. Claro. No puede haber sorpresas, Claro. porque en el momento en que hay sorpresas viene un cambio de paso y esto puede traer como resultado hasta una tragedia económica. La queja del empresario mexicano no es que el Estado pretenda recaudar impuestos, no, nada más faltaba, de ahí tendría que salir el financiamiento del Estado. La queja es el cambio de reglas constantes, ¿no? Constantes. No hay forma, no hay una, digamos, decía por ahí el señor Stiglitz, ¿no? Joseph Stiglitz, ¿cómo es posible que después del 2008 y la crisis económica financiera del mundo haya habido países que hayan aumentado impuestos desde ese momento hasta la fecha? De los países que aumentaron impuestos, puedo encontrar 2, para no irnos muy lejos. Uno fue Francia y otro México. Así es. Nada más que Francia ha recapacitado y ha echado para atrás muchas de las políticas fiscales que echó para adelante. Y ayer el secretario de Hacienda declara que no se dan las condiciones para una reducción de impuestos. Para el 2016. Apenas ayer. Como diciendo, señores, de aquí por lo menos a 2 años, estas son las cartas con las que nos toca jugar. Entonces, ante este escenario, Pedro, pues es importantísimo que los empresarios y las personas físicas estén muy atentos de su control de obligaciones fiscales, que se asesoren bien, y si no se quieren asesorar, que ellos destinen recursos de su empresa, humanos y financieros suficientes, a atender la creciente atención que el SAT tendrá sobre los contribuyentes. Y si no tienes una empresa, que a lo mejor eres una persona física que no tiene incluso hasta el recurso para poder pedir algún tipo de asesoría, sí vale la pena dar la cara. Sí, señor. Dar la cara siempre. Sí, señor. Fíjate que tocas un punto importante. Hace años tú escuchabas que la mejor forma de atender a los auditores fiscales era: si hace calor, mételos en la oficina más calurosa. Si hace frío, en la más fría. No les des agua, no les hace comer, así se van rápido. Hoy por hoy, esta práctica tiene que ser al contrario. Atiéndelos, dales información, explícales. Acuérdate que la ignorancia es la madre de todas las negativas. Sí, claro. Si tú no le explicas al auditor de Hacienda lo que haces y cómo lo haces, es muy probable que la reacción sea negativa. Pues explícales, atiéndelos bien, dales información, asesórate a tiempo, y eso aumentará las posibilidades de que salgas bien librado de estos procesos, ¿no? A mí me gustaría aquí dar una nota de algo que yo quisiera para mi país. Yo quisiera que se incentivara un espíritu de confianza entre gobernantes y gobernados, entre quienes recaudan y quienes son los contribuyentes. Que hubiera un entendimiento de que todo esto es por el bien de México y que del lado del SAT hubiera un escrupuloso proceso de administración sobre aquello que nosotros les damos. Porque aquí también, dicho sea de paso, hay la desconfianza de que el recurso que yo le doy al gobierno pues es aprovechado en viajes con 200 personas en una comitiva para el Palacio de Buckingham, ¿no? Que son cosas que creo no deben de ser. Mauricio Martínez de Mesa, socio líder en Tax Controversy de parte de Deloitte. Perdámosle miedo al SAT, y yo les pido a ustedes que si tienen alguna forma en la que quisieran tener menos problemas, porque a lo mejor ahorrando centavos o van a acabar pagando pesos, vayan con Deloitte. Vale la pena que tengan ustedes esta asesoría. ¿Y esta dónde podría encontrarse, Mauricio? Bueno, está obviamente en nuestra página, están los datos de su servidor, si ustedes acceden a la página, está nuestra
catálogo de servicios y con mucha facilidad ahí los contactan con un experto, su servidor es uno de ellos, pero no es el único, y con mucho gusto los atendemos. Ahí está, con mucho cariño. A toda la gente de Deloitte y a todos ustedes que están ya de alguna manera involucrados con ellos, hacerles ver que una pretensión que tenemos aquí en este programa y que evidentemente comparte Mauricio conmigo y su compañía es la profesionalización, la institucionalización, la corporativización de los procesos productivos de este país, tanto para la producción como para la administración de los mismos. Gracias, Mauricio Martínez de Mesa, por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias por la invitación, Pedro, y felicidades por tu proyecto que tanta falta le hace al país. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso. Vamos a un corte, amigos en el país. Regreso con nada menos que Francisco Martín Moreno, este bestseller mexicano, el más, que está aquí para hablar con ustedes. Yo nomás soy su intérprete. Regreso con él. Gracias. La inflación en el mes de febrero fue de 0.19%, con lo que el índice anual se ubica en 3%, el más bajo desde mayo del 2006, justo en el objetivo fijado por el Banco de México, informó el INEGI.